Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de sepsis neonatal, una patología con una alta incidencia de morbimortalidad y por eso su importancia. En cuanto a la epidemiología, es causal de discapacidad permanente, causa del 15 al 30% de los ingresos a la UCI, su incidencia es de 1 a 5 por 1000 nacidos vivos. Es la tercera causa de muerte en Colombia y el 15% de las muertes neonatales es causadas por sepsis en un estudio que se realizó en 2013. En cuanto a la definición, es un síndrome clínico con signos y síntomas de infección sistémica que se comprueban con un hemocultivo y se produce durante el primer mes de vida. Los SIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica frente a alguna causa, principalmente las infecciones, son varios ítems que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar una infección. Dentro de ellos encontramos la temperatura mayor a 37.9 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 180 o menor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 60 y llenado capilar mayor a 3 segundos. Y leucocitosis con tren mayor a 30.000 o leucopenia menor a 5.000, con más de dos criterios, de los cuales uno sea alteración en la temperatura o en los leucocitos, ya podemos decir que los SIRS están presentes. Otra definición es la sepsis severa. La sepsis severa se define como sepsis más disfunción orgánica más hipotensión arterial con signos de hipoperfusión, pero con respuesta a líquidos. Mientras que un choque séptico es una sepsis severa más hipotensión, pero que no responde a líquidos y por lo tanto la reanimación requiere de inotrópicos. El síndrome de disfunción multiorgánica es la falla de dos o más sistemas orgánicos que no se pueden mantener espontáneamente. Esto altera la homeostasis. ¿Cómo podemos ver esto clínicamente? Lo podemos ver como acidosis metabólica, oliguria, es decir, un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora, llenado capilar mayor a 3 segundos, diferencia de temperatura, una PAFI menor a 300, una presión de oxígeno mayor a 20 milímetros de mercurio, y un requerimiento de oxígeno con un frío mayor al 50% para mantener una saturación mayor al 92%, necesidad de ventilación mecánica, ALT 2 veces por encima del límite superior y plaquetas menor a 100.000, alteraciones de la conciencia y convulsiones. Ahora vamos a hablar de la clasificación de sepsis. Existen tres formas de clasificarlo principalmente según su foco, según el tiempo y según los paraclínicos. El más utilizado es según el tiempo, sin embargo vamos a ver cómo se clasifican de las otras maneras. Según los paraclínicos, en infección probable, es decir, un hemocultivo negativo, signos y síntomas positivos, mientras que en una infección confirmada vamos a tener todo positivo, signos, síntomas y hemocultivo. En cuanto a la clasificación según el foco, entonces la vamos a denominar primaria si no tenemos un foco de infección y secundaria si ya identificamos el foco de infección. La clasificación según el tiempo, que es la más utilizada, la vamos a dividir en temprana y tardía. La temprana es en las primeras 72 horas con una presentación clínica rápida, con transmisión vertical, es decir, de la flora materna, es multisistémica y fulminante. El foco más común es neumónico, su mortalidad es del 15 al 30% y está asociado a meningitis en el 3% de los casos. Por otro lado, la infección tardía es después de las 72 horas, tiene una presentación clínica progresiva, es de transmisión horizontal, es decir, son adquiridas en la comunidad. Se incluyen entonces, por lo tanto, las infecciones nosocomiales. Su principal presentación es con bacteremias, la mortalidad es del 10 al 15% y está asociada a meningitis en el 30% de los casos. En cuanto a la infección temprana, nos vamos a detener un poco en esta clasificación ya que es la más importante. Entonces, los factores de riesgo que tenemos son ruptura prematura de mama temprana, es decir, mayor a 18 horas, fiebre materna, cultivo rectal positivo para estreptococo del grupo B, infecciones maternas, especialmente IBU, corioamnionitis, recién nacido pretérmino, es decir, menor a 37 semanas, parto traumático y bajo peso al nacer. Si tenemos más de dos de estos factores de riesgo, tenemos una probabilidad del 25% de desarrollar sepsis.
Los agentes etiológicos de esta patología principalmente son estreptococo del grupo B, E. coli, Listeria monocitógenos, enterococos y anaerobios. Ahora, en cuanto a la infección tardía, los factores de riesgo los debemos dividir en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los que dependen como tal del neonato, que son las barreras mucocutáneas alteradas, inmadurez inmunológica, falta de acidez gástrica, prematurez y bajo peso al nacer. Y las extrínsecas son las del medio ambiente, entonces vamos a encontrar la mala higiene de manos, la colonización de gérmenes hospitalarios, el requerimiento de dispositivos y procedimientos invasivos, la nutrición parenteral y el uso de antibiótico de amplio espectro. Aquí los agentes etiológicos son Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, adenovirus, virus sincitial. En cuanto a la fisiopatología en general de la sepsis, empieza con las células dendríticas que van a reconocer el microorganismo, van a presentarlo y de esta manera se activan las vías de señalización que van a llevar a una respuesta proinflamatoria. A su vez se va a dar una liberación de citoquinas, dentro de ellas encontramos la 1, la 6 y la 8, y se va a activar la cascada de coagulación y moléculas de adhesión. A su vez, como respuesta compensatoria, se va a generar una respuesta inflamatoria para controlar esta respuesta inicial. Sin embargo, en algunas ocasiones hay un desequilibrio o esta respuesta antiinflamatoria no alcanza a controlar la respuesta proinflamatoria y por lo tanto se va a llevar a una falla multiorgánica, un estado de shock e incluso la muerte. Vamos a hablar de la fisiopatología específica de la sepsis temprana y de la sepsis tardía, ya que esta es la clasificación más usada. Cuanto a la sepsis temprana, entonces, como hablábamos, su transmisión es vertical y hay dos formas, una por la vía ascendente y la segunda por diseminación hemática. La vía ascendente es la más común y está asociada con microorganismos que vamos a encontrar en el canal del parto. Por el contrario, la diseminación hemática se va a presentar por el traspaso de microorganismos a través de la placenta. En cuanto a la vía ascendente, que es la más común, tenemos que tener en cuenta que inicialmente el feto se encuentra en un ambiente estéril y que los microorganismos que se encuentran en el canal del parto pueden ascender antes o durante el trabajo de parto, que posteriormente con la ruptura de membranas o ruptura prematura de membranas vamos a contaminar el líquido amniótico que era estéril y el feto puede inhalarlo o ingerirlo infectándose o por medio de la colonización de estos microorganismos en la piel y la mucosa de los neonatos y esto es lo que nos va a llevar a una sepsis. En cuanto a la fisiopatología de la sepsis tardía, aquí vamos a hablar de que esta fisiopatología es nosocomial, es decir, es adquirida en la comunidad y esto tiene que ver con factores de riesgo como el ambiente, la flora endógena, la contaminación de los equipos y el lavado de manos. Entonces estos microorganismos son transferidos de manera horizontal, principalmente cuando hay hacinamiento, cuando hay un mal lavado de manos y cuando el cuidado es inadecuado. Y va a llevar a infecciones de vías urinarias, de oído, pulmones, senos paranasales, entre otras, y esto posteriormente puede evolucionar a una sepsis. Cuanto a las manifestaciones clínicas, son inespecíficas y se requiere de una vigilancia estricta. Podemos presentar hipotermia o hipertermia, distrés respiratorio, apnea, cianosis, ictericia, hepatomegalia, letargia, vómito, distensión abdominal y diarrea. También hay algo muy importante y es la hipotonía. En cuanto al diagnóstico, entonces debemos pensar en que estén los signos y síntomas clínicos más la sospecha de la infección y debemos considerar entonces una sepsis neonatal. Cuando ya le estamos sospechando, vamos a tomar hemocultivo e iniciar antibiótico. Adicionalmente, podemos pedir otros paraclínicos, dentro de los cuales está el hemograma, que está indicado tanto en recién nacidos a término como en recién nacidos pretérmino, y ahí podemos medir los leucocitos, los neutrófilos, el índice infeccioso, que es
una fracción en la cual en el numerador se encuentran los neutrófilos inmaduros, es decir, los callados y los melanocitos, sobre los neutrófilos totales, es decir, tanto los maduros como los inmaduros. Este índice, cuando es mayor a 0.2, tiene un valor predictivo positivo alto para infecciones. La presencia de más del 10% de células inmaduras o plaquetas menor a 150.000 nos hace pensar en infecciones severas. También solicitamos los reactantes de fase aguda, como la PCR, que se debe solicitar a las 24 horas, está regulada por la interleuquina 1 y 6. Su máximo nivel sanguíneo es entre las 36 a 48 horas. Vamos a decir que es positivo cuando su valor es mayor a 10 miligramos litro y no se recomienda en sepsis neonatal temprana, ya que tiene una baja sensibilidad, pero sí es muy útil para monitorizar la respuesta a antibiótico. Otro reactante de fase aguda es la procalcitonina, que sus valores normales es menor a 0.1 nanogramos sobre mililitros, o en infecciones severas vamos a encontrar un valor por encima de 0.5 nanogramos sobre mililitros. No se recomienda de manera rutinaria en sepsis temprana, pero sí en sepsis tardía. Su elevación máxima es a las 3 horas después del estímulo. La prueba más importante es el hemocultivo. Este es el gol estándar a pesar de que los resultados sean positivos solamente en el 30% de las muestras. Esto se debe al uso de antibiótico previo, al uso de antibiótico en la madre, a los volúmenes de sangre insuficientes y al mal procesamiento de la muestra. Deben tomarse al menos 2 muestras periféricas para este estudio. En cuanto a la punción lumbar, es para el diagnóstico de meningitis y las sepsis asociadas a meningitis, que son del 20 al 25% en general. Sus indicaciones son un recién nacido con clínica de sepsis o hemocultivo positivo, un recién nacido con clínica de sepsis e inestabilidad hemodinámica y una sepsis temprana, es decir, menos de 72 horas con una alta sospecha de meningitis. El urocultivo no es muy tomado, ya que este no tiene una buena sensibilidad y además tiene una baja incidencia en cuanto a la producción de sepsis en los neonatos. Está indicada solamente cuando el recién nacido presenta alguna anomalía anatómica demostrada por ecografía renal y la muestra debe tomarse con punción suprapúbica o sonda vesical. Otras pruebas que podemos realizar es la inmunoglobulina M o la interleuquina 6. No son muy utilizadas, sin embargo, la interleuquina 6 es útil para el diagnóstico de sepsis neonatal tardía en recién nacidos pretérmino. Ahora, para decir que una sepsis es probada, debemos tener clínica, alteración de hemograma, alteración de los reactantes de fase aguda y un hemocultivo positivo. Esto porque es importante, porque esto es lo que nos va a determinar qué tratamiento vamos a dar. Entonces, en cuanto al tratamiento, primero tenemos que fijarnos si estamos frente a un riesgo de sepsis, una sospecha de sepsis o una sepsis confirmada. Y tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, el contexto y los paraclínicos. Si estamos frente a un paciente en riesgo de sepsis, debemos tener en cuenta inicialmente su edad. Si es un recién nacido a término y presenta uno de los siguientes factores de riesgo: ruptura prematura de membranas, fiebre materna de intraparto y colonización de estreptococo del grupo B, vamos a dejar al neonato en observación clínica, solicitar PCR y hemograma a las 12 horas. Mientras que si estamos frente a un recién nacido pretérmino, con más de uno de los factores de riesgo, vamos a hospitalizar e iniciar manejo antibiótico. Cuando estamos ante una sospecha de sepsis, que es un paciente que durante el embarazo hubo coroamionitis, una ruptura prematura de membranas prolongada, neonatos a término con 2 o más factores de riesgo, un parto pretérmino sin causa, un hemograma con alteraciones más reactantes de fase aguda alterados, vamos a hospitalizar, iniciar manejo antibiótico con previa toma de hemocultivo
toma de PCR y hemograma a las 12 horas. Por el contrario, si ya tenemos una sepsis confirmada, vamos a tener unas medidas generales que es un aislamiento de contacto, optimizar la termorregulación, vigilar líquidos, el soporte nutricional, oxigenoterapia y el uso de cristaloides y vasopresores en caso de sepsis severa. Y vamos a iniciar manejo antibiótico de manera empírica y debe ser reevaluado a las 72 horas para ver su respuesta y evolución. En cuanto al manejo antibiótico ya específico, la primera línea de acción es ampicilina más gentamicina y está indicada en sepsis temprana o tardía sin factores de riesgo, en sospecha de infección, en sepsis adquiridas en la comunidad. La segunda línea, que es piperacilina tazobactam, se utiliza cuando la primera línea no funcionó después de las 72 horas y se debe reevaluar el foco de infección, repetir cultivos si es necesario y pensar en una etiología que no sea infecciosa. Hay unas recomendaciones específicas para el uso de piperacilina tazobactam más amicacina o unos microorganismos que ya tienen una virulencia mucho mayor. Vamos a utilizar meropenem más amicacina. Y ya si estamos ante una sepsis tardía con riesgos nosocomiales por una infección por catéter, vamos a pensar en el uso de vancomicina. Sin embargo, la vancomicina no se debe utilizar de manera empírica, sino hasta comprobar que esta es la causa. En cuanto a la terapia antibiótica, si está con meropenem después de las 72 horas y no hay mejoría clínica, vamos a revisar hemocultivos y pensar en una posible fungisemia. Vamos a revisar cultivos y pensar en la posible presencia de hongos. Vamos a descartar endocarditis o infecciones asociadas a catéter y vamos a pedir una valoración por infectología. Estos son los antibióticos que utilizamos frecuentemente, entonces les subrayé específicamente los que se utilizan en sepsis. Si se dan cuenta, la mayoría son la misma dosis, lo que va a cambiar es la frecuencia con la que vamos a administrar ese antibiótico. ¿Cuánto tiempo vamos a dar de manejo? En sepsis sin foco aparente de 7 a 10 días, en bacteriemias asociadas a catéter 7 días, neumonía temprana de 5 a 7, neumonía tardía 10 días, meningitis de gram positivos 14, meningitis gram negativo 21 y infecciones osteomusculares de 4 a 6 semanas. Finalmente, la prevención, entonces, la toma de cultivo rectal y vaginal en los controles prenatales es muy importante, ya que esto es un factor de riesgo para desarrollar sepsis y además podemos realizar una profilaxis a tiempo para evitar estas infecciones. Mínimo debe realizarse 4 horas antes del parto. La higiene de manos, el uso racional de antibióticos, la promoción de alimentación temprana de leche materna, ya que por ahí se van a empezar a pasar inmunoglobulinas y esto va a estimular el desarrollo del sistema inmunitario del neonato. Además, evitar el hacinamiento y monitorizar y vigilar la infección. Esto es todo por esta ocasión, chicos, espero les haya servido y si tienen cualquier duda recuerden que pueden preguntarnos.